El río Mijares nace en tierras de Teruel, concretamente en la Sierra de Gúdar, a más de 1500 metros de altitud sobre el nivel del mar. Esta serranía aragonesa es cuna de nacimientos fluviales importantes. Otros ríos y afluentes interesantes, como el Alfambra o el Guadalope, nacen al pie de este admirable conjunto montañoso. El Mijares es el río valenciano con importancia, localizado más al norte de la Comunidad Valenciana. El río realiza casi la mitad del recorrido por la provincia de Teruel. En la segunda parte del trayecto, atraviesa de oeste a este las tierras castellonenses. El Mijares se junta con el Mediterráneo entre los términos de Almazora y Burriana después de viajar durante 156 kilómetros. En la primera parte de nuestro viaje por la historia del Mijares, acompañaremos el río desde el nacimiento hasta su unión con el afluente Villahermosa, también conocido con el nombre de río Linares. La Sierra de Gúdar acoge una importante masa boscosa formada principalmente por robles y pinos. La existencia de un robledal en la cabecera del Mijares es una evidencia de la gran cantidad de lluvia y nieve que se recoge aquí durante buena parte del año. El Mijares nace cerca de la población de Cedrillas, entre una alfombra de musgos, helechos y plantas rupícolas. Toda una comunidad vegetal adaptada a ambientes húmedos. Cerca del nacimiento, un grupo de orquídeas empuja las flores hacia la luz del sol. Las faldas montañosas de Gúdar van filtrando el agua que más tarde se juntará para formar el Mijares. Los primeros pasos del río son lentos, sin demasiados sobresaltos. En esta etapa del trayecto, el Mijares se encuentra cerca de la población de Formiche Alto. A poca distancia del nacimiento, atraviesa un sencillo obstáculo que le impone la naturaleza. A la salida de este cañón, las aguas del Mijares forman una pequeña laguna que encontramos ocupada por peces. Los propietarios de estas aguas tranquilas y limpias son una familia de madrillas. Estos peces de agua dulce, que no suelen hacerse demasiado grandes, acostumbran a nadar en pequeños bancos. En el tramo de cabecera, el Mijares no es más que un riachuelo con poco caudal y mucha diversidad vegetal, como por ejemplo esta consuelda en flor. En uno de los agujeros del desfiladero por donde pasa el Mijares, descubrimos el nido de unos halcones peregrinos con 2 pollos bastante crecidos. Normalmente, estas aves rapaces suelen aprovechar las cavidades de las peñas rocosas. Los halcones peregrinos existen en casi todo el planeta, pero evitan zonas con bosques grandes y tupidos. Las parejas son muy fieles a su territorio de cría. Se establecen en zonas donde abundan las presas. El macho y la hembra cazan juntos y se encargan de aportar carne fresca al nido. Hacia el mes de agosto, los pollos de los halcones se emancipan y abandonan el nido y el territorio de los padres. Por este motivo, estas aves se han ganado el calificativo de halcón peregrino. Estas aves, como todas las rapaces españolas, están protegidas por la ley. Entre los acantilados por donde discurre el Mijares, observamos una profusa comunidad de plantas que aprovechan las grietas y las cavidades de las rocas para crecer. Estas se conocen como rupícolas. Cerca del agua, enraiza una planta de florecitas moradas llamada aguileña. Las flores de esta especie se abren curiosamente hacia tierra. Muy cerca, descubrimos un geranio propio de zonas montanas. Esta planta llega a colonizar grandes altitudes. El Mijares se encuentra en el camino con un impresionante corte en la montaña. El paso por donde ha de circular el río es tan estrecho que las aguas han tenido que labrar un pequeño canal en la roca. A la salida del desfiladero, el Mijares vuelve a respirar. Forma una charca de agua casi estancada, donde crece una rica comunidad de plantas acuáticas. En las milenramas acuáticas crecen unas pequeñas flores de pétalos blancos. Las ranas aprovechan el ramaje de las plantas para posarse y respirar.
Estas plantas acuáticas extienden los tallos por toda la superficie del agua, formando un mantel verde florecido. Pero las milenramas acuáticas no solo florecen en la superficie. A pocos centímetros debajo del agua, donde todavía llegan los rayos del sol, también se atreven a sacar la flor. Entre la maraña de tallos sumergidos vive una familia de madrillas. Estos peces generalmente viven en pequeños bancos pegados al fondo en compañía de otros animales acuáticos, como por ejemplo los renacuajos. Las manchas rojizas situadas cerca de las aletas pectorales caracterizan a esta especie de madrilla. Una pareja de sapos comunes ha elegido para copular este charco de aguas limpias y transparentes. El frenesí amoroso de los anfibios ha contagiado otros animales como las chinches de superficie. Siguiendo el curso del Mijares, llegamos al pueblo de Formiche Alto. En los alrededores de esta pequeña población montañosa de Teruel, los pocos viejos que todavía habitan el pueblo labran las tierras para cultivar unas pocas verduras de huerta. A la salida de Formiche Alto, vislumbramos en el horizonte una larga cadena montañosa dominada por la cumbre de Jabalambre. Durante el invierno y buena parte de la primavera, estas montañas acumulan abundantes nevadas que más tarde nutren de agua el caudal del Mijares. Durante los primeros kilómetros, el Mijares baja en solitario la pendiente impuesta por la Sierra de Gúdar. Más tarde, el río se encontrará con un pequeño afluente llamado Alventosa. El riachuelo Alventosa forma preciosos parajes como la fuente de la Escaleruela, donde el agua es la protagonista principal. El pequeño afluente Alventosa nace bajo la influencia del pico Jabalambre. Cuando llega el buen tiempo, este paraje localizado muy cerca de la confluencia de los dos ríos es aprovechado por muchos visitantes como lugar de esparcimiento relajante. El Alventosa rompe el silencio de este lugar con una fuerza ruidosa. El Alventosa tiene un recorrido corto. Muy pronto desemboca en el Mijares. Nuestro protagonista parece un río más animoso con las aguas del Alventosa, aunque en realidad la aportación de este afluente no es demasiado importante para su caudal. Aún así, el río avanza sin descanso hacia la mar por estas tierras aragonesas. Olba es el último pueblo de Teruel antes de entrar en tierras castellonenses. El pico Peñagolosa nos indica la ruta hacia la Comunidad Valenciana. Dominando el horizonte desde un montículo de tierra elevado, presenciamos un paisaje encantador. A lo lejos, distinguimos la entrada del Mijares en tierras castellonenses por el municipio de la Puebla de Arenoso. Más cerca, vemos cómo el río disimula su forma elegante al prestar las aguas al embalse de Arenoso. En las profundidades de este embalse se esconde un antiguo pueblo llamado Campos de Arenoso. Un día de 1978, el pueblo dejaba de existir engullido por las aguas del embalse. Hoy solo queda el recuerdo de los que allí vivieron. Desde el mirador del collado contemplamos el castillo de Viñaza del siglo XIII en un estado ruinoso e irreparable. El embalse tiene una capacidad para 130 millones de metros cúbicos de agua. Buena parte del caudal del Mijares se almacena como agua destinada al riego y reserva de agua potable. El Mijares emprende uno de los recorridos más impresionantes del viaje a la salida del embalse de Arenoso. A partir de este momento, circulará cerrado por profundos barrancos y desfiladeros como el de Chillapájaros. Si levantamos la vista hacia la cima de estas montañas, contemplaremos asombrosos acantilados que coronan el paso del río. Desde los balcones que se han construido al lado de la carretera, apreciamos al fondo del acantilado el paso del Mijares. Algunos árboles enraizan con habilidad en los pegotes de tierra que se sostienen entre las rocas. Las paredes de Chillapájaros
parece que quieren mostrar todas las tonalidades de colores marrones y grises que se han creado en la tierra. Actualmente en Chillapájaros se practica la escalada. En sus escarpadas paredes hay instaladas numerosas vías por donde centenares de personas practican cada año este deporte de montaña. Muy cerca de Chillapájaros se localiza el Barranco de la Maimona. El Mijares recoge el caudal de la Maimona cuando éste baja con agua. Este pequeño afluente del Mijares recorre una zona montañosa realmente sorprendente. Han tenido que pasar centenares de años para que la fuerza del agua se abriera paso entre el profundo desfiladero de la Maimona. Recorrer el lecho del río encajonado por las paredes del barranco es una experiencia que el caminante ha de probar con la benignidad del tiempo como el mejor aliado. Las inesperadas crecidas del río pueden ser peligrosas. Desde una zona elevada de este grandioso paisaje, apreciamos en la distancia la población de Montanejos. El río Mijares, después de atravesar desfiladeros y montañas escarpadas, llega por fin a una zona de remanso conocida como Los Baños. En este enclave paradisíaco de aguas limpias y cristalinas encontramos un numeroso banco de barbos. Los barbos de Los Baños no se asustan delante de nuestra presencia. Estos peces de agua dulce ya se han acostumbrado al hombre. Los barbos son animales de costumbres gregarias. Nadan en grupos compactos por los fondos arenosos de grava de los ríos claros y oxigenados. Los cursos medios de los ríos son conocidos como la región de los barbos. Tienen el cuerpo esbelto y alargado, los labios son gruesos y carnosos. Presentan dos pares de barbillas muy cortas, localizadas en el hocico y la boca. Esta zona del río, que forma una especie de pequeña playa de guijarros, se encuentra en el término de Montanejos. Las aguas cristalinas que emanan de la fuente de Los Baños, junto con el Mijares, permiten a cualquier persona bañarse incluso en invierno. Se trata de aguas termales que mantienen constante la temperatura a lo largo del año, alrededor de 25 grados centígrados. Montanejos es la auténtica capital del Mijares. Muchos fines de semana y sobre todo durante los meses de verano, miles de visitantes llegan a Montanejos atraídos por el influjo de las aguas terapéuticas de la fuente de Los Baños y por los grandiosos paisajes que acompañan el trayecto del río. Montanejos es un pueblo tranquilo de la montaña castellonense. La iglesia de San Jaime, la Torre Caserón y las calles empinadas típicas de los pueblos de interior son otros atractivos turísticos de esta bella población. A pocos kilómetros de Montanejos, siguiendo el camino que traza el Mijares, llegamos a la población de Cirat. El río circula por este lugar rodeado de una exuberante vegetación de ribera. Los árboles y arbustos que se asocian muy cerca del agua forman un extraordinario bosque de ribera en galería. La benignidad del clima primaveral nos ha permitido observar las flores de los sauces. Al pie de estos, un cerezo de Santa Lucía muestra sus flores blancas con gran esplendor. Una pareja de mirlos comunes ha construido un nido en forma de taza encima de un chopo de la ribera. Los mirlos son aves muy comunes en la geografía valenciana. Habitan en casi todos los lugares. En este nido, 3 pollos hambrientos reclaman constantemente la comida a los padres. Los mirlos son insectívoros. A veces se especializan en la captura de lombrices que extraen con facilidad de los agujeros del suelo. Los pollos se quedarán en el nido alrededor de 12 o 13 días. Pasado este tiempo, lo abandonarán incluso antes de que sepan volar. La bajada del río por los pueblos de la comarca del Alto Mijares muestran una profusa vegetación de ribera. El paisaje que envuelve la población castellonense de Cirat es rica en diversidad de especies. Los frutales y las hortalizas que se cultivan a la orilla del Mijares se mezclan con el bosque de ribera.
Unos kilómetros corriente abajo, llegamos con el Mijares a la población de Torrechiva. A la salida del pueblo, el paisaje vuelve a ser encantador. El desfiladero de la cantera del Azud está formado por unos espectaculares riscos. Río abajo descubrimos dos monumentos pétreos bautizados por los vecinos de Espadilla, como Peña Saganta y El Turío. En el siguiente trayecto por la historia del río, que nace en las montañas de Teruel y atraviesa la plana castellonense, conoceremos la vida del afluente más importante del Mijares, el río Villahermosa, o también llamado Linares. El afluente Villahermosa, por estas tierras montañosas de Teruel, se conoce como río Linares. Los parajes que atraviesa el pequeño río son de una gran belleza paisajística. El Villahermosa o Linares nace cerca de la población de Valdelinares, en la provincia de Teruel. Los primeros pasos del río están rodeados por unos árboles propios de la alta montaña pirenaica, llamados pinos moros. Antes eran más abundantes, pero la construcción de las pistas de esquí de la estación de Valdelinares han hecho disminuir su presencia. El caudal del río Villahermosa se alimenta de la nieve que cae sobre estos extensos prados de pinos moros y rojos. Durante los días más calurosos de la primavera, la nieve se funde y el río empieza a crecer. La lluvia también visita con asiduidad las montañas que envuelven Valdelinares. Si seguimos el curso del río, llegaremos a un encantador pueblecito de montaña llamado Linares de Mora. Las ruinas de un antiguo castillo de piedra asoman por encima de los tejados rojos de piedra. Las cotas más altas de las montañas están colonizadas por una vegetación perfectamente adaptada a temperaturas extremas, como las sabinas rastreras o los enebros. Durante el invierno, estos arbustos de alta montaña resisten con estoicidad temperaturas de bajo cero. El pico de Peñagolosa da la bienvenida al río en su incursión por tierras valencianas. El Villahermosa, antes de abandonar tierras de Teruel, recibe las aguas de numerosos afluentes menores como el Carbo. Las escorrentías provenientes de las precipitaciones caídas en Peñagolosa alimentan el caudal de estos pequeños afluentes. A medida que vamos bajando de las zonas más elevadas de las montañas, podemos apreciar cambios importantes en el paisaje. Los pinos albares de las cotas superiores a los 1500 metros han desaparecido. Dan paso a una vegetación mediterránea de interior donde ya podemos encontrar encinas. El riachuelo Carbo se junta con el afluente Villahermosa cerca de la población castellonense que ha dado nombre a este curso fluvial, Villahermosa del Río. El río abandona Villahermosa para pasar junto a la aldea de Cedramán. Al pie de Peñagolosa, el río avanza sin descanso para encontrarse con el Mijares. Aguas abajo, el río Villahermosa tropieza con el estrecho de la Jara, una impresionante garganta labrada en la montaña. A pie de agua y a la sombra de estas paredes crece una profusa comunidad de plantas acuáticas. Refugiados a la sombra de una de las paredes del cauce del río, nadan un grupo de barbos comunes. Estos peces de agua dulce prefieren vivir en tramos fluviales limpios y oxigenados. Durante el día frecuentan los fondos de los cursos más rápidos. Los barbos comunes se alimentan de animalitos bentónicos, huevas de peces y en menor medida de vegetales. En la superficie del agua quieta del Villahermosa afloran unas plantas acuáticas llamadas berros. Los tallos sumergidos de las plantas sirven de escondite a muchas especies de alevines de peces. Las aguas menos profundas y casi estancadas del río forman una especie de balsa donde abundan gran diversidad de insectos acuáticos como los zapateros o las chinches de superficie. Entre la fauna piscícola del Villahermosa encontramos una rara y escasa especie de ciprínido
como es el barbo cola roja. La hoja de un árbol sirve de improvisado escenario para que esta libélula roja realice juegos nupciales. Las aguas del Villahermosa, rodeadas de una exuberante vegetación ribereña, van creando a cada paso diversos y ricos ecosistemas fluviales, donde viven centenares de especies animales y vegetales muy interesantes. El río continúa bajando los desniveles de estas montañas, pero pronto el Villahermosa dejará de existir por momentos. En el término del Udiente, el río desaparece tragado por un monumental desfiladero. Las aguas del afluente se filtran a través de las piedras y gravas. El río circula bajo tierra. Nos quedamos unos cuantos kilómetros sin río, pero de momento, y como por un encanto natural, el Villahermosa aflora a la superficie de la tierra. Para volver a ser un río terrestre, ha elegido el término de Argelita. La desembocadura de las aguas del Villahermosa o río Linares se produce finalmente al aire libre y rodeado de una tupida masa de arbustos y cañaverales. El río Mijares le da la bienvenida. En el último trayecto que recorremos por las aguas de nuestro protagonista, partiremos desde la confluencia del Mijares con el Villahermosa hasta llegar al Mediterráneo. El siguiente destino del Mijares es Bayat. El río no deja de correr, pero cada vez lo hace más lentamente. La pendiente se ha vuelto muy suave. Con la marcha sosegada del Mijares, llegamos al embalse de Ribesalbes. Aguas abajo nos encontramos con las primeras industrias cerámicas. El tramo bajo de los ríos se conoce también como la región de las carpas. Las numerosas fábricas de azulejos que se han construido alrededor del Mijares y de su afluente, la Rambla de la Viuda, forman parte de la rica economía de muchas poblaciones como Ribesalbes o Alcora. En este último tramo, el caudal fluvial del Mijares es intensamente explotado por los humanos. Desde la población de Ribesalbes, el río atraviesa el embalse de Sitjar. El Mijares va perdiendo cada vez más agua. La Rambla de la Viuda, cerca ya de la confluencia con el Mijares, atraviesa a su vez el de María Cristina. El agua del Mijares es fundamental para la agricultura de regadío de las comarcas castellonenses de la Plana Alta y Plana Baja. Unos kilómetros río abajo, el Mijares recibe por su margen izquierda la Rambla de la Viuda. El Mediterráneo ya se encuentra muy cerca de aquí. Durante el trayecto final, el Mijares parece un río seco. El abundante caudal de los tramos de cabecera y medio ha dado paso a un amplio cauce de piedras por donde circula un hilo de agua. De unos años a esta parte, la desembocadura del Mijares entre las poblaciones de Almazora y Burriana se ha convertido en un excelente ecosistema húmedo para centenares de aves acuáticas. El delta del Mijares acoge cada año aves migratorias que paran aquí unos días para descansar y a otras especies de la avifauna peninsular que han establecido en esta desembocadura su casa. Las cigüeñuelas, los patos azulones o las pollas de agua son las aves habituales de la desembocadura del río Mijares. Las autoridades medioambientales valencianas han declarado esta zona húmeda como refugio de caza. El río de la montaña y de la plana, el Mijares de Teruel y de Castellón, ha llegado al final de su viaje. El río Mijares ha recorrido 156 kilómetros por parajes abruptos de montaña y por tierras de la llanura litoral. Una barrera de guijarros separa el último adiós del río, pero el inmenso Mediterráneo ya hace tiempo que ha conquistado al río Mijares.